Bien, continuando, vamos a hacer partes separadas del video y yo después lo voy a unir. Así que si ven un cortecito ahí es porque se cortó la cámara recién y voy a continuar. Bueno, vamos a ver que estamos hablando de Efesios 2:20 y el cimiento que es sobre los apóstoles y los profetas. Ahora quiero ver, vamos a continuar con Mateo, aclarando ya el tema de por qué decimos que la iglesia está cimentada sobre los apóstoles y sobre los profetas, aclarando ya ese tema. Vamos a continuar con lo de Mateo 16. Bien, vamos a continuar. Entonces, ¿qué dice? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bien, ahora vamos sobre esta piedra. Perdón, antes de continuar con el tema de la piedra, que ya vamos a ver en más profundidad, quiero hablar un poco sobre la piedra angular. Y esto es muy importante para que ustedes lo puedan ver y yo lo voy a mostrar en cierto gráfico. Bien, ¿qué es el concepto de piedra angular? Primeramente, permítame leerlo, porque esto es muy importante para entender por qué Jesucristo es la piedra angular y por qué Pedro es la piedra de la cual se pone el fundamento para la iglesia. Vamos a ver. El concepto, permítame leer, el concepto de piedra angular o piedra base, del latín, que dice primare lapidis, se deriva de la primera piedra en construcción de una base o de una cimentación de albañilería importante, ya que todas las otras piedras se establecerán en referencia a esta piedra, lo que determina la posición de toda la estructura. También se refiere en una edificación a la piedra usualmente de gran tamaño que se colocaba en una esquina para darle rigidez al sostener o unir dos grandes lienzos del muro. Puede estar embellecida, sirviendo en este caso no solo como para refuerzo, sino como decoración. Con el tiempo se convirtió en uno de los pilares de la mampostería, de la piedra ceremonial o la réplica situada en un lugar destacado en el interior de un edificio. Bueno, los orígenes de esta tradición, como dicen, aparecen en la presencia de países judeocristianos y puede estar relacionado con una cita del Antiguo Testamento, Salmos 118, 22. Esto que estoy leyendo es de Wikipedia, que significa la piedra angular. Y es citada muchas veces en el Nuevo Testamento, me aparece acá, Mateo, Marcos 12:10, Lucas 20:17, Hechos 4:11, Efesios 2:20. Así que bueno, fíjense que las iglesias orientales se reconoce como piedra de fundación o símbolo de Cristo, a quien el apóstol Pablo se refirió como la cabeza angular o lapis angularis, la piedra angular de la iglesia, Efesios 2:20. Así que muchas más de las antiguas iglesias colocaron reliquias de los santos, especialmente mártires, en la piedra de fundación. Bueno, y ahora les voy a mostrar un gráfico de la cual nos podemos dar cuenta cómo vendría a ser esto del tema de Pedro y la piedra angular. Voy a permitir dibujarlo acá para que ustedes lo puedan ver. Vamos a acercar un poco. Vamos a ver. Bien. Como tenemos acá, voy a dibujar. Voy a dibujar lo que es el muro, un trabajo de una obra de edificación antigua, de las edificaciones judías de esa época. Entonces, vamos a ver que acá en esta parte, se encontraría la piedra angular.
esta parte de acá sería la piedra angular. Esta piedra es la piedra que sirve de sostén, como acabamos de decir, de toda la edificación. Sin esta piedra, la edificación no tiene un sostén y se caería todo, no tendría un lugar de un apoyo, como acabamos de leer acá. Acá les digo, una base de una cimentación importante, ya que todas las demás piedras, como habíamos visto, se establecerían en referencia a esta piedra. Todas las demás piedritas de acá, todas van establecidas en referencia a esta piedra, o sea, la piedra angular. Esta piedra angular es Cristo. Esta piedra angular es Cristo. Muy bien, entonces, ¿qué pasa acá? Es inamovible. Acá podemos poner una referencia a 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11. Vamos a leer qué dice. Acabamos de leerlo ya, pero porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esta piedra es inamovible. Esta piedra es inamovible. Bien, entonces, Pablo también dice en 1 Corintios 3:10 que como perito arquitecto él puso el fundamento y otro edifica encima, en 1 Corintios 3:10. Entonces, vamos a hablar del fundamento, vamos a hacer esto. Acá está la piedra fundamental, la piedra en la cual se edifica el templo. Y esta piedra se encuentra en Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, así como tenemos la piedra puesta por Jesús, el cual es Pedro, tenemos así además 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Además tenemos 11 piedras más establecidas como cimientos, establecidas como fundamento. ¿Y cómo lo sé yo? ¿Por qué? Porque esta ciudad, como dice en Apocalipsis 21:14, esta ciudad tenía 12 cimientos, el cual eran los 12 apóstoles del Cordero. Así que, como dice en Hebreos 11, que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nosotros tenemos a Dios como arquitecto y constructor, pero que puso la piedra fundamental en Pedro para construir su iglesia. Bien, ¿y qué pasa como nosotros? Cuando dicen como nosotros, piedras vivas. Sí, exactamente. Acá estamos todos nosotros, como dice en 1 de Pedro 2:5, todos nosotros somos edificados como casa espiritual, piedras vivas y sacerdocio santo. Y así se compone la iglesia, como esta imagen de un templo formado por todas estas piedras, cuya piedra principal del ángulo es Jesucristo mismo.
La piedra sobre la cual se edifica es Pedro en Mateo 16, 18. Todos edificados en un cuerpo, como dice 1 Corintios 12, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, todos edificados en un solo cuerpo. Entonces, ya está aclarado este tema de lo que sería la piedra angular. Este más o menos es el dibujo para que ustedes puedan entender lo que significa el tema de la piedra angular. Y vamos a continuar con el siguiente tema. Muy bien. Exactamente. Bueno, vamos a seguir entonces. Aclarado ya lo de la piedra angular, vamos a continuar. Vamos a ver lo siguiente, bien. Hay algo muy importante que quería mencionar, lo cual es cuando Jesucristo nombra a Pedro, este le cambia el nombre. Esto a veces no lo hace notar mucho la Biblia de Reina Valera, pero en el original se ve exactamente, y creo que cualquier persona, cualquier evangélico o protestante serio, se puede dar cuenta que Jesús le cambió el nombre a Pedro. Hay un significado muy importante en el nombre del cual Cristo cambia, el nombre de Pedro. Por ejemplo, el nombre de Petra, el nombre de piedra, Petrus, como se podría llamar, o las distintas versiones como en latín lo nombra. Bien, hay muchos ejemplos donde Dios cambia el nombre a aquellas personas que manda una misión especial. Por ejemplo, a Abraham le cambió el nombre a Abraham, que ya sabemos todo lo que significa que va a ser padre de muchos. También a Sara, cuando le pone Sarai, que es Sarai, que va a ser princesa. A Jacob le cambia el nombre a Israel, el que prevalece con Dios, por ejemplo. Entonces, cada uno de estos cambios de nombre tiene un significado muy importante y da a entender una misión especial a aquella persona a la cual Dios cambia el nombre. Acá Jesús le cambia el nombre a Pedro, a Simón. Vamos a leerlo acá cuando dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a leer Juan, para reafirmar esto, para que después digan, no le cambió el nombre, no. Bueno, sí. En Juan 1, 40 al 42, dice lo siguiente: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Así que en Juan 40-42 nos damos cuenta cómo Jesús le cambia el nombre a Pedro. Bien. ¿Qué pasa con algunas traducciones evangélicas o las notas al pie de página que dicen que la palabra Cefas es Kefa, y que dicen que es una piedrita chiquitita cuando hablan del griego, y diciendo que la palabra primera que dice Petro es piedra grande, y cuando dice Petra es piedra pequeña? Bueno, ahora vamos a aclarar el tema pero primero voy a comentarles que la palabra Kefa en el hebreo antiguo
no tenía diferencia. No tenía diferencia en cuanto a roca pequeña y roca grande en el hebreo antiguo. No tenía diferencia en el arameo. Así que, como todos sabemos, que uno de los evangelios que se tiene registro, que fue creado y que fue escrito en griego antiguo, es el Evangelio de Mateo. Yo les voy a dar algunos referencias. Por ejemplo, Papías de Hierápolis, en Historia Eclesiásticas 2, cita la cita de Eusebio de Cesarea, cita que uno de los evangelios más primitivos, ya hablados y escritos, fue Mateo, el cual lo escribió en hebreo antiguo o en arameo. Entonces, vamos a ver que cuando se habla en arameo y que Cristo hablaba en esta lengua, la palabra Kefa vendría a decir: tú eres Kefa y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Cuando se hace la traducción y transliteración al griego koiné, se puede leer en esta parte: soy Petro kai epitaute te epetra. O sea, eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bien, para entender la referencia del griego hay que basarse en el idioma original y no en lo que dijeron, lo que le dicen los hermanos protestantes. Hay que basarse no solamente en lo que dicen los hermanos protestantes, sino en la verdadera traducción del griego koiné. Así que voy a leerles y les voy a mostrar lo que dice el original en griego. Vamos a utilizar la Biblia interlineal como les había dicho, de la doctora Trujillo, palabra por palabra, de Sociedades Bíblicas. Vamos a ver en Mateo 16, 18. Y lo voy a poner acá. Cerquita para que lo puedan leer. Se puede leer claramente. Se puede leer acá: soy Petro, la última parte, kai epitaute te epetra. Se puede leer fácilmente. Y les voy a mostrar una referencia acá en la concordancia Strong. El tema de Petro. Esta palabra en el 16-18. La palabra Petros. Concordancia Strong 4074. Palabra primaria: pedazo de roca, Petros. Más grande, pedazo de roca más grande que 3073. Así que la referencia primaria es roca grande, como bien lo dicen los hermanos separados. Así que vamos a ver qué significa esto. En la parte del griego se utiliza acá una palabra muy importante
Perdón, antes de continuar con esta palabra, quería informarles que si en griego se hubiera utilizado la palabra piedra pequeña para referirse a Pedro, no se hubiera utilizado la palabra Petra ni Petros, sino se hubiera utilizado la palabra litoi. La palabra litoi aparece en Juan 8, 7 o en Juan 8:59. Por ejemplo, cuando dice en Primera de Pedro también 2, cuando dice que nosotros como piedras vivas también vamos a ser edificados. Así que si hubieran querido referirse a piedra pequeña, hubieran utilizado esta palabra litoi, pero el apóstol no utiliza la palabra litoi, utiliza la palabra Petra. Entonces, acá es lo que quieren desestimar a lo que la iglesia dice y quieren desestimar a lo que la doctrina de la iglesia y la propia Biblia enseña, los protestantes. Entonces, esto es una vital falta de honestidad, porque están queriendo reclamar que piedra pequeña se utiliza para minorizar a Pedro, y esto es una hipocresía, porque si nosotros vamos a ver la palabra litoi, como les había dicho, vamos a ver en Juan 8:59. Antes de continuar les quiero mostrar para que nosotros no tengamos dudas ya. Cuando van a apedrear a Jesús, dice: entonces tomaron piedras para arrojársela, y acá está la palabra abajo, litoi, refiriéndose a piedras pequeñas, cuando dice tomaron a Jesús con las piedras para arrojársela. Muy bien, también tenemos en Primera de Pedro 2:4. Acérquense a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida preciosa ante Dios. Y acá está lo interesante. Litoi, litoi, litoi. Y acá está lo interesante, fíjense que acá a Jesús se le llama piedra pequeña. Palabra litoi. No se puede negar el objetivo del griego, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Hay una contradicción seria, porque dicen que Pedro es una piedra chiquita, pero después a Jesús también se le llama piedra chiquita.